Dios les bendiga en esta hermosa y linda mañana que el Señor nos regala en su misericordia. En esta oportunidad nuevamente a través de este live que hoy el Señor nos permite realizar, queremos compartir estos breves minutos un mensaje de la palabra de Dios. Como lo reiteramos, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Estamos realizando esta serie de transmisiones con el objetivo de llevar la palabra de Dios. Y hoy pues el Señor ha puesto en nuestro corazón este mensaje que queremos compartir con ustedes, en el cual definitivamente vemos dos contrastes en lo que es la venganza y el perdón. Pero quiero que me acompañes rápidamente en el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces todos conocemos la historia de Sansón, ya que se han escrito también varios libros, tanto cristianos como seculares, acerca de la historia de Sansón, que fue un juez de Israel. Recordemos que en la antigüedad, antes que se estableciera la monarquía en el pueblo de Israel, Dios levantó jueces en el pueblo de Israel, principalmente en la época en donde más conflictos armados tuvo el pueblo de Israel con las naciones paganas que se encontraban a su alrededor. Entonces, acá nos damos cuenta de algo muy importante. Quiero que me acompañes, como reiteramos, en el libro de los Jueces, en el capítulo número 16, del versículo 26 al número 31. Los vamos a leer todos porque es muy necesario. Y en una manera breve, pues vamos a dar la enseñanza que el Señor hoy tiene para cada uno de nosotros. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 26 en adelante: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaban la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. En estos versículos nos damos cuenta la historia de Sansón. Creo que en más de alguna oportunidad ya lo hemos estudiado. Pues cada quien, pues seguramente los que conocemos de la palabra de Dios, pues ya lo hemos leído, hemos meditado en él, lo hemos estudiado. Y hoy pues lo tomamos de referencia porque sabemos la historia de Sansón, de todo lo que él realizó, y también cómo fue que él lamentablemente pues tuvo un declive desde el punto de vista espiritual, y que culminó con su muerte en una forma muy lamentable. Y si nos damos cuenta, pues a través de la historia bíblica que nos narra acá en el libro de los Jueces, Sansón juzgó a Israel, pero lamentablemente él se descuidó. Recordemos que Sansón, él era lo que se llama un nazareo, y él definitivamente hizo lo que en la ley mosaica le prohibía realizar.
Sabemos la historia, pero lamentablemente él, cuando le da a conocer su secreto a Dalila, ya sabemos lo que sucedió. Y aquí nos damos cuenta que debido a eso él perdió sus ojos porque se los sacaron. Como perdió su fuerza física, ya no pudo pelear contra sus enemigos, lo dominaron, se lo llevaron preso y le sacaron los ojos. Y dice acá la palabra de Dios que él fue un motivo de escarnio, o sea, de burla. Y acá dice que se estaban divirtiendo con él. Como él ya no tenía fuerzas físicas, ni mucho menos fuerzas espirituales, porque había caído de la gracia de Dios, él estaba muy molesto, estaba muy enojado desde el punto de vista terrenal, humano. Era lógico que a alguien le saquen sus dos ojos y ser motivo de burla. Es algo que definitivamente es muy lamentable y que cuesta mucho absorber. Seguramente algunas personas o alguna persona lo haya pasado. Es tremendo. Y entonces dice acá que él, su anhelo, en el caso de Sansón, él quería vengarse. Él quería vengarse por lo que le habían hecho. Porque era lógico que después que él había sido un hombre muy poderoso en cuanto a su fuerza física, que mataba a sus enemigos de una manera, se podía decir fácil, con la ayuda de, lógicamente, cuando él estaba lleno del Espíritu de Dios. Cuando él hacía lo bueno, pues lógicamente, pero cuando él ya se desvió de los caminos de parte de Dios, uno de los tropiezos que él tuvo fue haber bebido, porque recordemos que los nazareos, ellos tenían prohibido el beber. En aquel tiempo era el vino o cualquier bebida embriagante, y el contaminarse con mujeres que no fueran del pueblo de Israel. Entonces, cuando él, se puede decir, cae en desgracia, él, su anhelo estando en la cárcel era vengarse. Y aquí se antepone lo que es el amor de Dios, el amor al prójimo y el perdón. Desde el punto de vista humano es lógico que cuando le hacen daño a uno, pues uno como ser humano se molesta. Y dependiendo qué clase de daño le hayan hecho, también el peligro de los deseos de venganza. Ya anteriormente dimos un estudio acerca de lo que es el antagonismo del amor de Dios, el amor al prójimo y el perdonar, y lo que es la ira y la venganza. Y en este caso aquí lo estamos viendo. Sansón, que conocía de Dios, pero que lamentablemente se había apartado de los caminos del Señor, él cayó en desgracia. Y lo que quería era únicamente la venganza. Fue tanto el daño que sufrió que el Señor le permitió morir de esa manera. Pero si nos damos cuenta acá en el relato, además de las burlas, dice que él, aquí en este versículo número 28, dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Él, como ya había perdido la fuerza física, le pidió a Dios que le diera solamente en ese momento fuerzas físicas para vengarse. Y si nos damos cuenta, él no perdonó a los que le habían hecho tremendo daño. Y dice acá: asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre los que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, o sea, las columnas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. O sea, él extendió sus manos, sus brazos, pero con odio, con rencor, con resentimiento, con ese anhelo de venganza. Le pidió a Dios que le concediera por última vez en su vida fuerzas para poder vengarse. Y dice que sus dos manos se asieron de las columnas principales que sostenían ese templo, que era un templo pagano. Y nosotros sabemos lógicamente que en una casa o en un edificio las columnas son importantes, porque en ellas descansa, juntamente con los cimientos, la base de una construcción, sea un edificio, sea una casa o un tipo de construcción.
Entonces dice acá, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. En pocas palabras, lamentablemente Sansón murió en su ley. Él le pidió a Dios que le diera fuerzas, Dios se las concedió y se vengó de sus enemigos, porque dice que mató a más de los que había matado en toda su vida. O sea, la venganza. Y aquí viene la contraparte. Acá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 23 y versículos 33 y 34, vemos lo que les mencionaba, la contraparte. Mientras Sansón le pide a Dios que le dé fuerzas físicas para poder vengarse de sus enemigos que le habían quitado sus 2 ojos físicamente y le quitaron también su visión espiritual, porque ya Sansón ya no miraba con sus ojos, no solamente físicamente, sino que espiritualmente. Sus fuerzas físicas él las había perdido porque desobedeció al mandato de Dios. Y se cumple lamentablemente, lo que se siembra se cosecha. Entonces, él, cuando muere, extiende sus brazos, sus manos se apoyan sobre las columnas y con la fuerza física que Dios le dio en ese momento, las derribó y se vinieron abajo las columnas y lógicamente se vino todo el edificio encima de todos y murió toda la gente y murió él. Pero aquí hay algo muy importante y eso es lo principal de este mensaje que hoy estamos compartiendo con ustedes. Acá, en el versículo número 33 y 34 del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Mira lo que es el antagonismo entre la venganza y el amor. El amor de Dios, ya lo hemos manifestado, que el amor de Dios no es un sentimiento. Porque un sentimiento, así como puede estar hoy, también se puede desvanecer por más de algún motivo. El amor de Dios estaba en Jesucristo, porque era lógico. El Hijo de Dios, cuando Él estaba crucificado, lo estaban injuriando. Muchos estaban blasfemando. Él oró. Él clamó al Padre. Cuando dice que Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Dios, el amor del Señor, el amor que excede a todo conocimiento. Mira cuán alto, cuán profundo, cuán largo y cuán ancho es el amor que excede a todo conocimiento. El amor del Señor Jesucristo, que dejó su trono de gloria para venir a habitar acá, a la tierra. Él se despojó de su divinidad y se hizo hombre, pero con una gran diferencia. Santo, santo, santo y perfecto, porque en Él nunca se encontró ninguna tacha. Él no pecó. De sus labios nunca salieron palabras de ira, de venganza. Aun cuando lo estaban insultando, lo estaban vituperando en la cruz. Más bien, Él expresó su amor, su bondad para con la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy en día, ese amor que Él nos muestra cuando Él murió en la cruz, es el mismo amor que nosotros debemos de pedirle, que Él ponga en nuestro corazón, que cuando nosotros sintamos el deseo de venganza porque nos han hecho daño, hasta incluso muchas veces
cuando han asesinado a algún ser querido. Ese deseo de venganza, por una parte, es lógico cuando las personas se entristecen, pero el Señor nos enseña que, como lo dice la Biblia, aquel que dice que ama a Dios pero que no ama a su hermano, el tal es mentiroso y el amor de Dios no está en él. Pero aquel que ama a Dios y que ama a su hermano y por añadidura lo perdona, Dios está con él y el amor de Dios está en él. Y yo sé que es algo muy difícil, lo hemos venido predicando hace unos días atrás, que el practicar el perdón principalmente a las personas que nos han hecho daño es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil desde el punto de vista humano, principalmente en aquel o aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios. Y también en los que somos hijos y las que son hijas de Dios, también desde el punto de vista humano cuesta muchísimo, pero recordemos que la misma palabra del Señor nos dice que antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, el Señor Jesucristo lo hace por nosotros y nos da la fuerza para que lo realicemos. Mira qué muestra de amor del Señor. Mientras que Sansón extendía sus brazos y sus manos se apoyaban llenas de venganza, de odio, de resentimiento por lo que le habían hecho, el Señor ahí en la cruz estaba crucificado con uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y nos damos cuenta que el Señor, mientras Sansón moría con odio, con rencor y con resentimiento, apoyando sus manos sobre las columnas, el Señor Jesucristo estaba crucificado, como lo reiteramos, con sus manos extendidas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así lo dice la palabra de Dios. El amor de Dios, el amor que excede a todo conocimiento, estaba ahí. Mira, y es lo que hoy el Señor nos pide, el amar de corazón, el perdonar de corazón. Y lo reiteramos, y discúlpame si soy reiterativo, pero es algo que desde el punto de vista humano nos cuesta realizar. Pero, y algo muy importante, yo te digo, aquí mismo, en el Evangelio de San Lucas, siempre en este mismo capítulo 23 y versículo 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Recordemos que cuando Sansón muere, él murió vengándose de sus enemigos. Pero acá, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, mira lo que él expresó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y hoy, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario está hoy acá vigente para todo aquel o aquella que le busque de corazón. Hoy te digo, el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Siempre lo hemos manifestado. Las profecías bíblicas se están cumpliendo día con día, al pie de la letra. Hoy, definitivamente el pecado, la maldad extrema ha llegado a unos niveles tan altos cuando nunca se habían visto. Pero también, a pesar de ello, sobreabunda la gracia, porque hoy el Señor está hablando a cada uno, tanto a los creyentes como a los que no son creyentes.
Y yo te digo, si en tu corazón, quizás por el daño que te han hecho, sientes odio, rencor, resentimiento, deseos de venganza porque te han hecho daño, hoy el Señor te dice que hay solución a ello a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El amor, el perdón hacia los demás es algo que el Señor siempre nos exhorta a realizar, aunque nos cueste. Y sabes algo, no porque yo lo diga, sino que la misma palabra del Señor nos dice que así como nosotros queremos que Dios nos perdone nuestros pecados y nuestras faltas, así debemos de perdonar a aquel que nos ha ofendido. Y no solamente una vez, sino que todas las veces que sean necesarias, y hacerlo de corazón. Y algo muy importante, que si nosotros no perdonamos, dice la misma Biblia, que tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará. Y mira, Dios es amor, es misericordia. Él no fuerza a nadie. Él es un caballero y por lo tanto, hoy está hablando a cada uno de los seres humanos. Yo te digo algo, el amor de Dios está vigente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es luz y Dios es espíritu. Y por lo tanto, lo que nosotros no podemos hacer, el Señor sí lo hace en nuestras vidas, en la vida del ser humano. Hoy, con todo nuestro corazón, es nuestro anhelo que esta palabra haya sido de bendición para todos. Nuestro deber como atalayas que somos, como lo dice la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, el deber del atalaya. Todos conocemos que el deber del atalaya en aquel tiempo, el pueblo de Israel casi siempre se ha mantenido en guerra. Y en aquellos tiempos, cuando las ciudades eran con murallas, porque constantemente se encontraban en conflictos armados, y para evitar que los invadieran, las ciudades eran amuralladas. Y en lo alto de los muros habían atalayas, o sea, vigilantes, que estaban atentos. Tenían que estar atentos al peligro. Cuando ellos miraban en el horizonte a acercarse a los ejércitos invasores, su deber era tocar una trompeta. Y cada toque de la trompeta eran de diferente sonido, que tenía un significado. Y el deber del atalaya era anunciar para que el pueblo se preparara y que estuviera listo. Pero si el atalaya se descuidaba y no daba el aviso a tiempo, y venía la guerra y la desgracia al pueblo, esa sangre, esas vidas le iban a ser demandadas a este atalaya. Y hoy en día así es. Nosotros debemos de predicar la palabra de Dios, nos escuchen o no nos escuchen. O sea, lo volvemos a reiterar. El Evangelio del Señor Jesucristo es expositivo, no impositivo. Nuestro deber es predicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se encargará en su momento de que esa palabra dé fruto en los corazones de las personas que la reciban, y quienes la rechacen, pues el Señor les hablará. Pero nosotros debemos de cumplir de corazón esta palabra. Vamos a orar para dar por finalizado estos breves minutos de este live. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Gracias te damos, Señor, porque tú has puesto estos medios para que se predique también tu palabra. Yo te pido que cada día, Señor, esta palabra llegue al corazón de aquellos y de aquellas que no te conocen, y que hoy quizás por algún motivo tienen deseos de venganza por lo que les hicieron, por lo que sufrieron. Pero hoy tú, Señor, puedes dar solución a ello, quitando todas esas raíces de amargura, de ira, de venganza, que muchas veces han llevado
a la perdición eterna a muchas personas. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que cada día nos ayudes a que el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, el practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante ti, Señor, esté presente. Gracias, Señor. Te pido que bendigas la vida de todos y cada uno de los que se han conectado a este live y que cada día sigamos adelante, que nos acordemos que no dependemos del hombre ni de la mujer ni de nosotros mismos, dependemos de ti, Señor Jesús, porque tu palabra dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Te pido por aquel y por aquella que no te conoce, para que esta palabra, Señor, haya llegado a su vida y que haya sido, no importa, una pequeña semilla en su corazón y que tú la hagas germinar y que dé fruto en su tiempo, en el tiempo tuyo, Señor. Te pido por aquel y por aquella que persevera en tu palabra y que cada día busca de ti, por aquel o por aquella que se apartó de tus caminos. Yo te pido que los atraigas con lazos de amor y de misericordia para que se reconcilien contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un verdadero privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber compartido estos breves minutos a través de esta red social. Siempre estamos acá a través de estos segmentos, llevando la palabra de Dios. Estaremos más tarde nuevamente en un live, ya que ahorita pues dentro de breves minutos pues tenemos que dar inicio al culto general del día de hoy en la iglesia Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, en el departamento de Guatemala. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda que solamente Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día es nuestro deseo en el amor de Jesucristo. Bendiciones y hasta pronto. La intimidad de este lugar, Señor.